Pues ahorita vamos a hablar de estos temas tan cruciales que fueron aprobados en el plan de desarrollo, pero estábamos hablando de la cuota burocrática porque había dos tesis. Uno, que en el momento en que el doctor Gustavo Petro dice, vamos a dejar a un lado estos secretarios que llevan 5 meses, 5 días por ser académicos, pero también hay un tema de puestos y burocráticos que dice la doctora Gina Parodi. Pues yo repito, digamos, en lo que a mí respecta y en el trámite que hubo del plan de desarrollo, debo recordar que el proyecto del plan de desarrollo, yo no creo que haya precedentes también en la historia, tampoco en la historia sobre este asunto. El proyecto del plan de desarrollo tuvo 1.290 solicitudes de modificación, de las cuales fueron aceptadas 663 modificaciones. Y en ese proceso de modificación del plan de desarrollo, pues hubo un debate muy franco, hubo un debate además muy intenso, de todas las bancadas, debo decirlo, que al final concluyó con un plan de desarrollo que fue votado con las modificaciones, muchas de ellas yo creo que positivas para la ciudad, como la que ha mencionado la doctora Gina. Le agradezco, por supuesto, por su reconocimiento, pero creo que lo que hicimos fue recoger muchas de sus planteamientos, doctora Gina, entre esos la jornada única, que fue también prácticamente un asunto sobre el que muchos candidatos se pronunciaron, pero la doctora Gina cumplió un papel de liderazgo muy importante en ese tema. En el tema de seguridad, incluso, trajimos al Consejo un debate que usted planteó en campaña, y es la existencia de 7 grandes estructuras criminales en la ciudad, porque no existían tampoco en el proyecto del plan de desarrollo que había presentado el alcalde. Debo decir entonces que, por lo menos por lo que yo conocí, fue una negociación sobre la mesa en función de mejorar el plan de desarrollo que finalmente votamos. Pero ahora el alcalde tiene desafíos importantes, tiene que llevar el proyecto de armonización presupuestal, porque ahora sí comienza su plan de desarrollo. Ahora, doctor Sanguino, de presentarse realmente esa renovación amplia dentro del gabinete del alcalde Gustavo Petro, ¿le va a costar nuevamente a ese gobierno penetrar dentro de los afectos del Consejo? Se venía haciendo un proceso con los que hasta ahora están, y sin embargo usted nos decía, había realmente diferencias. No, ¿Le va a tocar el volver a secretario empezar de o no? Educación y que lo ponga El sobre caso la del mesa lo que secretario de ustedes Educación, hicieron, por doctor ejemplo, Sanguino. ¿le va a costar a un nuevo No, gabinete entrar? el Consejo está haciendo su papel y va a seguir haciéndolo. Pero el papel es sacar también a los funcionarios del gabinete, como pues unas firmas que ustedes recolectaron para sacar al secretario de Educación. No, ese es un instrumento de control político que tiene el Consejo de Bogotá y las corporaciones públicas del país, que es la moción de censura. Cuando probadamente un funcionario no tiene la capacidad ni para pensar en el mediano plazo la política pública que está bajo su responsabilidad, ni para gestionar los asuntos cotidianos, y se pone en riesgo una política fundamental para reducir la desigualdad social en la ciudad, como es la educación pública, pues yo creo que es un acto de responsabilidad política que el Consejo se pronuncie y que las bancadas que consideremos que ese funcionario está sobrando, no está a la altura de la ciudad, pues tenga que salir y obligar a que el alcalde también tome una decisión en resolver ¿Qué está pasando eso en este momento? Ahora, debo decir también que, como lo dije al principio, el alcalde no ha podido conformar en estos 6 meses, no ha sido capaz de conformar un equipo de gobierno sólido, ¿no? Fíjense lo que ha pasado en la Secretaría de Gobierno, por ejemplo, lo que ha pasado en el sector de movilidad, lo que pasó en Transmilenio, en fin, yo creo que el alcalde puede tener la oportunidad en esta ocasión de hacer una fuga hacia adelante. Y si hace una fuga hacia adelante, en favor de la ciudad, como dice la doctora Gina, podría conformar un buen equipo que le ayude a enfrentar los inmensos desafíos que tiene, la inmensa responsabilidad de ejecutar un plan de desarrollo que el Consejo le ha aprobado, digamos, también como un gesto de confianza al alcalde, ¿no?, dotándolo de su principal instrumento de gobernabilidad. Doctor Sanguino, ¿se han escuchado nombres? ¿Ustedes dentro del Consejo han de pronto escuchado rumores de unos nuevos funcionarios ahí en el gabinete? No, yo realmente, digamos, en eso, digamos, tomo un poquito de distancia de la doctora Gina en relación con que estuviésemos en presencia de una negociación burocrática, por lo menos con el Consejo y con las fuerzas políticas que en el Consejo se expresan. Lo digo por mi bancada y creo que en general ese no es el ambiente que se respira en el Consejo, digamos, que haya gente interesada en poner uno u otro nombre para conformar el gabinete. Yo creo más bien que el alcalde pues le perdió la confianza a ese primer círculo que tenía y va a reconstruir otras confianzas.
¿Qué tanto acierte? Pues ya lo veremos. Pero Estamos en el terreno, eso es lo grave, que estamos en el terreno Johan, mira lo de que las dice. conjeturas y de las hipótesis. Pero es sorprendente que esto haya ocurrido a escasos 6 meses de posesión de la Yo quiero alcaldía. interrumpirlo porque usted ha hablado de reconstruir confianza. ¿Y qué De pasó con el transporte. metro, tan anunciado en campaña del doctor No, y Gustavo más grave, Petro? y más grave, Cepetración. y más grave aún en el tema de la séptima es que la administración y el alcalde no han entendido que el problema de la séptima arranca en la 32 hacia el norte, ¿sí? Porque todos los urbanistas coinciden en que la séptima y la décima son un solo eje vial. Es Por una eso sola se troncal. hizo la troncal de la décima que arranca en la estación del 20 de julio. Con unas demoras impresionantes. Dígame de dónde va a salir la demanda para que sea atendida por un Transmilenio que sale del 20 de julio por la décima y un tranvía que él está pensando que salga también del 20 de julio, cuando entre la séptima y la décima, a la altura, por ejemplo, del Palacio de Nariño, hay 2 cuadras de distancia. Bueno, ¿y por dónde va a meter un metro en ¿Y el por Palacio? dónde lo mete? En el barrio Velódromo. Y otro reciente anuncio fue, antes de renunciar, la renuncia protocolaria de la Secretaría de Movilidad, era lo del pico y placa por zonas. ¿Esto le funciona a Bogotá? Pero antes habían dicho que pico y placa los sábados. No, pero yo eso sí Cuando ya la quedó promesa- desvirtuado. De hecho, pero lo nunca se dijeron, confirmó. cuando la promesa era que iban a desmontar el pico y placa progresivamente. Así se lo escuché yo en la campaña. Claro, pero le quiero decir lo siguiente, es que además esta administración arrancó, en el tema del sistema integrado, arrancó con el pie izquierdo. ¿Por qué? No porque Petro sea de izquierda, como yo, sino porque se equivocó. Es que empezó cuestionando el sistema integrado de transporte. Y lo primero que se le ocurrió a esta administración fue poner en tela de juicio y invitar o proponer renegociar los contratos del sistema integrado de Permítame, Johan, usted tiene una noticia sí. que nos acaban de anunciar. Pero nos acaban de contar algo, estamos hablando de pico y placa, de irlo ampliando o reduciendo por zonas, lo del sábado, y ahorita Cable Noticias está conociendo extraoficialmente que se reduciría de 2 a un solo día por dígito ese pico y placa. Es decir, eso sería a partir de julio, ya tiene fecha, lo que nos da a entender que es mucho más tangible que las otras 2 opciones. Pero evidentemente lo que quieren Yo creo hacer que es la un ciudad cambio, necesita ¿no? conocer cuáles son los estudios que Y las soportan razones. una decisión de esa naturaleza, porque es que el pico y placa se extendió. Eso sería anunciado en las próximas Sí, horas. Ya pero parece ser una fíjese noticia. usted que el pico y placa se extendió precisamente porque había un colapso en la movilidad de la ciudad por cuenta de las obras que la ciudad estaba adelantando. Y que se Yo siguen me adelantando. pregunto, ¿las obras se entregaron? Ujú. ¿Ese colapso se superó como para que esa decisión que se tomó en ese momento se pueda desmontar o se pueda reducir? Es que yo creo que, como lo dice la doctora Gina, las decisiones de movilidad tienen que estar debidamente soportadas. Fíjense, otro ejemplo que le voy a poner. Sí. Están hablando de un subsidio en las horas valle. Ujú. Resulta que lo que acabamos de aprobar en el plan de desarrollo es un subsidio, 1 billón de pesos, es un subsidio para población en condición de discapacidad y para adulto mayor. No están previstos recursos en el plan de desarrollo para subsidiar la tarifa en horas valle. Y esa es otra decisión que requiere soportes técnicos, porque es que esa decisión tiene, como toda decisión pública, tiene costos fiscales. Y tienen que decirnos de dónde salen los recursos. Claro. Ya. Pero ¿con quién toman las decisiones? No, yo no sé. ¿La imagínese. asesorado por quién? Pues No. se supone que para eso tienen la Secretaría de Movilidad y un equipo de movilidad, pero yo les puedo contar que ayer estuvimos en un foro sobre el sistema integrado de transporte. Cuente del foro porque... Y yo he dicho que en movilidad esta administración es una torre de Babel. Cada quien tiene una respuesta distinta para la misma pregunta. Y fue evidente ayer en el foro que cada uno de los funcionarios que está encargado de un pedazo del tema de movilidad de la ciudad, pues tenía respuesta distinta y eso fue evidente. Incluso generó pues una risa generalizada al final, porque no hubo respuestas claras. Nosotros preguntábamos a quién le creemos sobre el inicio, la arrancada del sistema integrado. ¿Qué dijeron? Pues tenemos 5 respuestas distintas. Unas A ver, del hablemos. alcalde, ¿Cuál otras tengo de el la alcalde? Por ejemplo, le voy a poner Sí. un ejemplo. El tema de los paraderos y de la señalización de los paraderos, que es vital para la entrada en vigencia del sistema integrado, usted lo sabe, doctora Gil. Pues resulta que se anuncia que va a arrancar el sistema integrado el 1 de julio, pero la directora del IDU
dice que apenas está en prepliegos para contratar los paraderos y que ellos serán entregados en el mes de octubre. Luego entonces arrancamos el sistema integrado, si arrancamos el 1 de julio, sin los paraderos que requiere, que es un componente vital y fundamental. A mí me dijo que iban a poner una banderita. Sí, el tema del recaudo, tenemos 2 tarjetas de recaudo y ellos dicen que va a durar 2 meses la migración de una tarjeta, la que hoy tiene Transmilenio, a la nueva tarjeta. Los contratos, el contrato del recaudo dice, el sistema integrado de recaudo dice, no habla de migración, dice que la que existe actualmente tendrá que adaptarse tecnológicamente a la nueva tarjeta. Y eso es un asunto de ejercicio de autoridad y de ejercicio de gobierno. A los contratistas de Ángel Con hay que obligarlos a que tienen que adaptar su tecnología a la nueva tecnología y viceversa, a los nuevos operadores del recaudo. Pero entonces, no al usuario a tener 2 tarjetas. Y no al usuario a que pague 2 tarjetas, porque va a tener que pagar 2 tarjetas y usar 2 tarjetas. El tema de la pedagogía ciudadana, ¿no? Una colega del Consejo, Angélica Lozano, hizo una encuesta con su UAN preguntándole a la gente si sabía qué era el sistema integrado, el SIP. Pues una buena parte de los que respondieron la encuesta les dijeron que era una telenovela. ¡Ay, Dios! Entonces, bueno, seguramente, tal como van las cosas, puede terminar siendo una telenovela. Pero las cosas están muy crudas. Incluso, al final, en ese foro de ayer en la Universidad Javeriana, convocado por Bogotá Cómo Vamos, la conclusión fue que desen sus tiempos, pónganse de acuerdo, tengan un solo libreto y una sola voz que le diga a la ciudad por dónde vamos y cuándo arrancamos. 1:00 p.m, aún no hay un pronunciamiento oficial del alcalde Gustavo Petro sobre este tema que lleva desde el día de ayer al mediodía con esta renuncia protocolaria de los secretarios. Hemos querido adelantar ese tema hoy en Actualidad Cable Noticias con este debate, polemizar lo que va a pasar con la capital de la República, si realmente estos cambios, Johan, y a nuestros invitados, nuestros televidentes, va a ser lo idóneo, lo adecuado, lo mejor para Bogotá y que realmente se ejecute de la mejor forma este plan de desarrollo que fue aprobado, avalado por el Consejo de la Capital la pasada semana. Pues a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en Actualidad Cable Noticias. Estaremos pendientes de las reacciones porque esto apenas está comenzando, doctora Gina. Muchísimas gracias a ustedes y de nuevo felicitaciones, doctor Sanguino, porque hay le ayuda a los niños bogotanos en ese plan de desarrollo. No, y luego vamos a tocar ese tema, el ABC del plan de desarrollo, porque eso está como muy en el aire y no sabemos realmente qué fue lo que se aprobó en el Consejo de Bogotá. Claro que sí, muchas gracias, doctora Gina. Bien. Por supuesto que sus ideas y sus reflexiones sobre la ciudad son un insumo importantísimo para el trabajo de quienes estamos ocupando cargos de representación popular en el Consejo. Yo a veces me siento muy nutrido por sus reflexiones, por sus propuestas, y gracias a Cable Noticias y a toda la televisión. En 1 o 2 minutos vamos a hacer la pausa a esta hora en Actualidad Cable Noticias. Al regreso